¿Te ha pasado alguna vez que te sientes descentrado, que no encuentras las llaves del coche porque no recuerdas dónde las dejaste, que te olvidas de que tienes una reunión virtual con miembros de tu departamento o que incluso confundes una fecha y llevas a tu hija a una actividad extraescolar el día que no toca? Cuando te hallas en situaciones como las que acabo de describir, normalmente es porque el caos y la desorganización en la que te has visto inmerso te ha vencido. Esto pasa normalmente cuando pierdes el foco. Perderlo es sencillo, y más en estos tiempos de inmediatez, de hacer cosas que no hacías habitualmente y donde se han roto numerosos hábitos que tenías automatizados desde hacía tiempo. Aunque recuperarlo pueda no ser tan fácil, está al alcance de cualquiera de nosotros. Estamos a principios de año y es el momento idóneo para que pongas el foco en lo importante y generes hábitos que se queden contigo y te ayuden a conseguir los objetivos que te has propuesto. Todo comienza porque pares y empieces a hacer algo diferente que te ayude a poner de nuevo atención en lo importante. De este modo, serás tú quien decida y no será el entorno que te rodea el que te dirija. A continuación, te voy a proponer 7 pasos que te ayudarán a poner foco en tu vida. El primero lo he llamado cálculo de lo irrelevante. Se trata de parar a pensar en cuántas cosas haces a diario que no son relevantes o que no tienen ningún valor para lograr tus objetivos profesionales o personales. Normalmente son responsabilidades o tareas que no te ayudan a obtener lo que para ti es importante en la vida. Todo aquello que es irrelevante tiene una consecuencia para ti porque te quita energía, te desgasta y hace que te manejes de forma desordenada. Por tanto, el primer paso es analizar tu día a día para tomar conciencia de lo que hay que eliminar o reducir en tu vida. Al segundo paso le he llamado encuentra tu posición. Se trata de ver cuántas veces te pones a ti misma en el último lugar a lo largo del día. Este paso es necesario para aprender a darte prioridad. En muchas ocasiones, esto supone aprender a decir no. Recuerda que cuando no dices no a esa situación o persona a quien debieras decir no, realmente te estás diciendo no a ti misma. Cuando consigues decir sí a aquello que te hace bien, entonces comienzas a enfocar mejor tus acciones y te centras mucho más en lo verdaderamente importante. En definitiva, este cambio te hace ganar tiempo para poder volver a decir sí, eliminando además la posibilidad de ponerte a ti misma en último lugar. Paso número 3. Definición de los objetivos. La idea con este paso es que pienses y definas o incluso redefinas tus objetivos para empezar a reordenar tus prioridades. En demasiadas ocasiones pierdes el foco porque te dejas manejar por las prioridades y objetivos de los demás y no por los tuyos propios. Si te pones objetivos claros para conseguir cada día, evitarás entrar en una situación de caos continuo. Paso número 4. Tiempo para uno mismo. Es clave que te dediques tiempo a ti mismo. Se trata de que te des espacio para planificar, para establecer prioridades, para organizarte y para ordenar tu entorno. Es decir, tiempo para enfocar. Paso número 5. Primero, lo primero. Ya nos lo explicó y clarificó Stephen Covey hace tiempo en uno de sus libros. Afronta cada día gestionando en primer lugar lo que te sea importante y no lo que te preocupa. Paso número 6. Primero una cosa y después la siguiente. Nos han hecho creer que el multitasking es algo positivo, pero la neurociencia ha demostrado todo lo contrario. Tu cerebro no puede hacer 2 cosas al mismo tiempo. Por tanto, has de concentrarte en hacer bien lo que estás haciendo en este momento y después pasar a lo siguiente. Y paso número 7. La lista del final del día. Finalmente, el último paso es sencillo y de gran utilidad. Consiste en que hagas una lista al final del día para ver cómo ha ido tu planificación. Esto te ayuda a darte cuenta de los ajustes que necesitas realizar y también te permite tomar conciencia de los cambios que estás haciendo en positivo hacia la consecución de tus objetivos de medio y largo plazo. Es una práctica que te ayuda y anima a seguir trabajando con el foco puesto en lo importante.
En momentos donde muchos paradigmas se rompen y te hacen ver el caos y la polarización en el entorno, recuperar el foco y la claridad mental te permite volver a llevar las riendas del día a día. Además, te sienta bien porque generas hábitos poderosos que te acercan a los resultados que quieres conseguir. Confío en que estos 7 pasos te hayan sido útiles y si quieres, comparte este vídeo con quien desees y suscríbete a mi canal si te apetece. Si lo haces, pulsa la campana para recibir los nuevos contenidos antes que nadie. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.